Sumisión a Dios es reconocer el tiempo de nuestra visitación. ¿Sí? Lucas 19, 28 al 38 dice: habiendo dicho esto, Jesús iba delante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfage y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Vamos a volver a repetir esto: sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Diga conmigo: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? ¿Qué es un pollino? Es un burrito. Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta es la famosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, narrada por los 4 evangelios, iglesia. El domingo de Ramos se le llama así por las ramas de palmas que se usaron en ese momento para declarar: Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este suceso, amados, fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, dada 400 años antes de Cristo. 400 años antes de Cristo. Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Es una profecía que había dado el profeta Zacarías entre 400 años, 500 años antes de Cristo, y Cristo la estaba cumpliendo, amados. Otra buena certeza, otro cumplimiento en el cual podemos estar seguros que estamos buscando al Dios vivo, al único Dios, que estamos creyendo en un libro inspirado por el Espíritu Santo. Esto es una evidencia real y genuina de Dios obrando en la persona de Cristo. Dios hecho hombre, habitando entre nosotros, cumpliendo esta profecía. Yo creo que cuando empezaron a alabar a Jesús, tal vez ese pollino pensó que le alababan a él. Yo creo que fue el mejor día para ese pollino. ¡Wow! ¡Qué importante soy! Entonces, yo creo que el pollino, el burrito, estaba contentísimo, ¿no? Una sonrisota como el de Shrek, ¿no? Pero nada, estaban adorando al que iba arriba del pollino, a Cristo, al Salvador, al Mesías, al que iba a redimir a la humanidad de su pecado. Amados, acuérdate de algo: siempre que reconozcan tus virtudes, siempre que reconozcan lo bueno que hay en tu vida, no se te olvide que es porque Cristo está en tu vida. No se te olvide que es a Cristo la gloria. Cada éxito, cada avance, cada meta cumplida que tú tengas en tu vida, a Dios sea la gloria. ¿Alguien le dice amén al Señor? Dele un aplauso al Señor, por favor. Amén.
Amados, el escenario, vamos a ver el escenario de este suceso. Fue alrededor de 5 días antes de la Pascua esto. Jesús y los discípulos vienen de Betania, ciudad de Lázaro, quien fue resucitado por Jesús durante esos días. Y van a la fiesta más importante de los judíos, que estaba a punto de comenzar, la Pascua. La celebración de los judíos, donde recordaban que Dios los había librado de la muerte en Egipto. ¿Sí? La Pascua se desarrollaría en esos días, el sacrificio de corderos sin mancha presentados delante de Dios. Esos eran rituales de la ley mosaica, de la ley de Moisés, dada por Dios a Moisés. Probablemente ahí había 300,000, de 300,000 a 500,000 peregrinos que subían a Jerusalén a presentar los sacrificios en ese momento de la Pascua. El domingo pasado aprendimos a perdonar. Jesús dice: deja ahí tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. Muchos iban a presentar su ofrenda a Jerusalén, subían, y Jesús hablaba del perdón y dice: hey, deja ahí tu ofrenda y vuélvete a reconciliarte. Todos estos temas están conectados. De 300,000 a 500,000 peregrinos iban a adorar a Jerusalén, a celebrar la Pascua. Recuerda esto: toda devoción personal, familiar a Cristo, todo debe repercutir en nuestras relaciones personales. Ser perdonadores, ser misericordiosos, pedir perdón cuando se tenga que perdonar. Amén. Nuestra atención, amados, pasa de la multitud en celebración a la minoría en sumisión. Había una multitud diciendo: alabado sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con palmas ovacionaban a Cristo. Pero nuestra atención pasa de una multitud en celebración a una minoría en sumisión. ¿Por qué? Porque esa mayoría, amados, que alababa con palmas, 5 o 6 días después pidieron que se crucificara a Jesús. Esa mayoría que se emocionó y levantó alabanza reconociendo que Jesús era el Mesías, 5 o 6 días después crucificaron a Jesús. ¿Por qué, amados? Porque sus expectativas no fueron cumplidas. Ellos esperaban que Jesús los liberara del régimen de Roma y no entendieron que Jesús los liberaría del pecado y de la condenación eterna. Ellos esperaban un Mesías guerrero que capitaneara tal vez al ejército de Israel para destruir a los romanos, pero no esperaban una libertad en sus conciencias, en sus corazones. No esperaban la libertad del pecado, que era lo más necesario que ellos experimentaran. Amados, hay personas que viven alabando a Dios, pero cuando no responde como quieren, le dejan, se enfrían, lo cual es lo peor que pueden hacer. Eso no debe de ser, porque Él es Dios y Él es más sabio que nosotros. Y cuando no hace las cosas como queremos, debemos de estar conscientes que Él es Dios y nosotros somos humanos. Es a través de una fe comprometida que podremos ver la mano de Dios siempre. Domingo de Ramos nos tiene que llevar a la meditación. ¿Por qué una multitud adoró y por qué una minoría obedeció? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo puedo pasar de un cristianismo por emociones a un cristianismo por convicciones? ¿Cómo puedo pasar de un momento de devoción, un día a la semana, de exaltación a Cristo con mis hermanos en la iglesia, a toda una semana donde yo pueda experimentar la obediencia a Dios y su bendición que conlleva esto? Es a través de una fe comprometida.
Santiago capítulo 1, versos 6 al 7 dice: cuando se la pidan, hablando de la sabiduría de Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. ¡Wow! Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. La lealtad dividida es lo que vemos en esta multitud ovacionando a Cristo. La lealtad dividida, amados, no nos va a permitir avanzar en los propósitos maravillosos que Dios tiene para nosotros. Una lealtad dividida no es atractiva para Dios. Ahora, la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre la podemos ver en este suceso, que subió a Jerusalén. Jesús subió a Jerusalén. Te voy a explicar esto. El transcurso de Jericó a Jerusalén son 27 kilómetros. Y la altitud alcanza aproximadamente los 1000 metros. Quiere decir que viajar por ese camino significa casi subir 40 metros cada kilómetro. Diga conmigo, no era fácil subir a Jerusalén. Sabiendo lo que le esperaba a Cristo en Jerusalén. En Jerusalén le esperaba la cruz. En Jerusalén le esperaba su muerte en la cruz. Sin embargo, subió a Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros, amados, sabemos que la voluntad de Dios nos trae un bien? ¿Cuántos? Pero vemos el costo y el esfuerzo que implica y nos desanimamos. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios aunque nos cueste dejar la comodidad. Tú y yo tenemos que ser cristianos que no importa el precio, busquemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo acabamos de declarar ahorita en Romanos 12, 1, 2. Vuelvo a leer. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esto es un clamor del apóstol Pablo. Les ruego por las misericordias de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, porque su amor está contigo y con tu familia. Preséntense como sacrificio vivo. Le ruego por las misericordias de Dios. No está diciendo le ruego porque soy su pastor, le ruego porque soy el apóstol Pablo. No, por las misericordias de Dios. Porque la lealtad dividida se quebranta en la vida de una persona cuando entiende la misericordia de Dios. Cuando entiende en profundidad la pasión de Cristo y el precio que Él pagó para que tú y yo fuésemos salvos. Por las misericordias de Dios, por la cruz, por la disposición de Cristo en redimirnos. La lealtad dividida se rompe en la vida de un cristiano. Presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La otra traducción dice agradable. Esta es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta para mí, para mis hijos. Yo quiero eso. Tú quieres eso. Esta iglesia tiene hambre de lo bueno, de lo aceptable, de lo perfecto, de lo agradable, de lo maduro, lo completo, lo real. Esta generación necesita la voluntad de Dios. Mi matrimonio la necesita. Mis hijos la necesitan. Dios te la quiere dar, iglesia. Dios te la quiere dar. Sin reservas. Ahora, después de que Lázaro fue resucitado, el peligro aumentó para Jesús en Jerusalén. Los fariseos supieron de esa resurrección. Sin embargo, lo hizo. Y lo hizo por amor a nosotros. Subió a Jerusalén. Él buscaba redimirnos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, amados, en medio de la adversidad, Dios nos respaldará y abrirá camino.
Yo sé que cuesta hacer la voluntad de Dios, pero Dios te va a respaldar. Tú niegas tu carne, tú niegas tus emociones, tú niegas las salidas fáciles a tu problema. Dios te va a respaldar cuando obedeces, aún en medio de tu dolor. Dios se glorifica cuando obedeces y honras a Dios en medio de tu problema. Él fue adelante en su misión al Padre. Adelante estaba la última cena, el juicio, la flagelación y la cruz. Considera la sumisión de Cristo descrita en Filipenses 2, 5 al 7 y entiende las misericordias de Dios para ti, para los tuyos esta tarde. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué sentir tiene que tener un cristiano? ¿Qué sentir tiene que tener la iglesia de Cristo, el que tuvo Cristo? ¿Qué sentir tenemos que tener? Amados, perdonar es tomar tu cruz. Y de Cristo aprendemos esa disposición de ir a la cruz. Quiere decir que los hijos de Dios que hemos abrazado por fe el sacrificio de Cristo, podemos crucificar nuestra carne para buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que tú y yo, con las fuerzas del Espíritu Santo, podemos crucificar nuestros deseos, nuestras vanaglorias, para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Quiere decir que podemos morir al orgullo y perdonar. Quiere decir que podemos morir al egoísmo y empezar a amar a un mundo en necesidad, que necesita el Evangelio de Cristo. La sumisión de los discípulos a la voluntad del Señor debe de conmovernos también. Dice Lucas 19, verso 29 al 35, cuando se acercó a Betfage y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Diga conmigo: nunca se ha montado nadie. Una voluntad indomable, una voluntad terca, obstinada. Y Jesús dice: desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Jesús no lo estaba robando, no estaba dando una orden para robarle. Seguro ese pollino regresó a su dueño, pero el Señor lo necesitaba. ¿Sabes qué? Deja de ver a Dios como alguien que te tiene que convencer para entregar tu vida. Él es dueño de todo. Él te creó y dio su sangre en la cruz para comprar tu salvación. Le pertenece esa iglesia. Yo le pertenezco a Cristo. Y aquí estamos viendo, Cristo está dando la orden: tráiganme ese pollino. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Amados, esto es extraño. Esto es muy extraño. Es una instrucción extraña que los discípulos recibieron respecto al pollino. Y lo que Jesús nos pide en su palabra, amados, se debe de discernir espiritualmente y no carnalmente.
En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los discípulos, amados, son llamados a someter su voluntad para obedecer. Y no somos llamados a entender, solo somos llamados a seguir. Ahora, no estamos siguiendo dogmas de hombres o conocimiento que no tenga fundamento, incluso evidencia arqueológica y científica. Es obvia la evidencia científica y arqueológica que tenemos en la palabra, en los mandatos del Señor. Los pergaminos fueron encontrados, guardados. Aproximadamente un 95% del canon de las Escrituras, amados, ha pasado intacto desde hace aproximadamente 2000 años. 95% de las Escrituras. El otro 5% son errores de comas o de letras. No estamos siendo una turba sin conocimiento y como que dejándonos llevar por lo que diga un hombre. No, estamos creyendo a la inspiración del Espíritu Santo. Somos llamados a seguir y a obedecer. Somos llamados a creerle a Cristo, a entender que hay salvación en Él, que nuestras familias están mejor en Él. Somos llamados a entender que Cristo se entregó por nosotros para abrir un acceso al Padre, a la presencia de Dios, donde todo es restituido y todo es sanado. No es ignorancia, es fe, amados. Es fe. Mucha gente desgraciadamente piensa que los cristianos están en las iglesias por ignorancia. Eso es mentira. Aquí hay gente lectora, gente que investiga y tiene su fe en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hemos encontrado la verdad. No somos ignorantes, se trata de fe. Nadie nos contó las muelas, nadie. Ni un hombre, ni un pastor, ni un predicador. Estamos siguiendo la Escritura. Estamos siguiendo al Espíritu Santo hablado, revelado en cada escritura, la palabra de Dios hablada en nuestras vidas. Oro para que nuestros hijos puedan obedecer a Dios aún cuando no estemos presentes. Oro para que se levante una nueva generación y una iglesia, amados, que adoremos a Dios cuando nadie nos ve. Que entendamos que sí hay un precio por obedecer a Dios, pero hay una bendición grande que es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta para mí y los míos. Dale un aplauso al Señor si lo puedes creer. Claro que sí, lo que Dios tiene para ti es bueno, agradable y perfecto. Claro que sí. El que busca a Dios le encuentra. Y Él es galardonador de todos los que le buscan. No es en vano tu tiempo con Dios. No es en vano que doble rodilla en tus crisis y que sigas haciendo el bien sin desmayar. No es en vano, que te congregues en nombre de Cristo, aún en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción. No es en vano. Cristo lo ve y Cristo recompensará. Que sigas sirviendo en tu debilidad. Que sigas creyéndole a Dios aún contra todo pronóstico de hombre negativo. Yo te creo a ti, no es en vano. Dios es bueno y es fiel, amados. Y te respaldará cuando tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Ahora, amados, ve la instrucción de Cristo a sus discípulos. Me llama mucho la atención. Dice, vayan. La palabra de Cristo es la misma hoy. Vayan a la aldea de enfrente. Amados, empieza en tu casa. Veas la voluntad de Dios. Sirve a tu esposa, hombre. Sirve a tu esposo, mujer. Impacta en la vida de sus hijos, de sus nietos. Empiecen en casa. Vivan el cristianismo en casa. Aquí es fácil vivirlo. Allá afuera es el verdadero reto. Vayan a la aldea de enfrente. Y luego dice, verán un burrito. Esto quiere decir que Jesús conoce todo en nosotros y a nuestro alrededor. Jesús conoce todo en nosotros.
Puedes ocultar tu dolor, puedes ocultar tus heridas, puedes ocultar incluso tu rebelión, pero Dios lo conoce. Deja de estar peleando con Dios. Deja de estar en guerra con Dios. Porque cuando estamos en guerra con Dios, amor, la vida es bien pesada. La vida se vuelve como una donde llevas una carga y estás así como que hago la voluntad de Dios o mejor la mía. Y eso es pesado, es una lealtad dividida que tú no quieres para el resto de tu vida. Verán un burrito atado, dice. Amados, estamos atados cuando somos esclavos del pecado. Y Jesús quiere desatarnos para ir a los que están atados por el pecado. La libertad que Dios está trayendo a tu vida cada vez que lo estás buscando, Dios te está liberando de muchas cosas. Yo sé que ya no eres el que eras antes. Y toda esa libertad tiene un propósito: que vayas a los tuyos y testifiques que Cristo es real, que Cristo murió en la cruz y está vivo y venció. Este mundo necesita las buenas nuevas que te alcanzaron a ti, que me alcanzaron a mí, porque Dios quiere alcanzar a todos para Él. Amados, es necesario entender esto, que Jesús quiere desatarnos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te sientes atado, incapacitado para hacer el bien? ¿Cuántas veces los cristianos aún tenemos esa lucha interior por hacer el bien? Prejuicios se levantan contra tu mente. Pero ¿por qué he de obedecer? ¿Por qué? Sabes que Dios quiere liberarte. En la medida que tú te acerques a Cristo y que hagas su voluntad, tú vas a ser libre. El propósito de ti es que seas libre. Libre de adicciones, libre de malos hábitos, libre de inmoralidad, libre de opresión, libre de ansiedad, libre de depresión. Pero necesitas ir con aquel que da la orden para desatar, que es Cristo. Es Cristo. En el cual ningún hombre ha montado. Un burrito atado en el cual ningún hombre ha montado. Una voluntad que nadie ha quebrantado jamás. Di conmigo: yo tengo una decisión que tomar. Te pregunto esta tarde, iglesia, ¿seremos gente donde Dios esté luchando por quebrantar nuestra necedad, nuestra terquedad? Desátenlo, dice el Señor. Libérenlo de todo lo que lo ata. Jesús quiere liberarnos de todo lo que nos ata para poder hacer la voluntad de Dios. Tráiganlo aquí, traer a Jesús a los que están atados. Pero sabes, no podemos traer a Jesús a los que están atados si nosotros estamos atados. La iglesia impactará la sociedad que la rodea en la medida que aprendamos a ser libres en Él. Si alguien les pregunta, siempre habrá la opinión pública. ¿Qué opina tu familia de tu fe? ¿Qué opina tus amigos de tu conversión? ¿Qué opina tus primos, tus compañeros de trabajo de tu consagración a Cristo? Siempre va a haber la opinión pública. Pero yo quiero decirte algo, iglesia. Tenemos que pasar de la opinión masiva y poner nuestra atención en la minoría en obediencia. 2 discípulos se llevan mi atención aquí, porque hubo una multitud con palmas diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo veo 2 discípulos que no entendían nada de esta orden, pero fueron 2.
quiero decirte algo, iglesia, deja de ver la multitud y pon tus ojos en minorías. Ay, es que muchos cristianos que he conocido no dan testimonio, no son buen cristianos, por eso yo no ando de hipócrita en los templos, congregándome. Deja de poner tu atención en la multitud, pon en personas, en minoría que realmente están dando su vida por Cristo. Rodéate de ellos. Tendemos a generalizar las cosas por la multitud. Si la multitud va en aquella dirección, ahí vamos. Es que eso está de moda. La moda es como espuma, se infla y se baja, amados. Y hay modas evangélicas, hay modas doctrinales. Te voy a decir algo, la palabra del Señor no es moda, dice que permanece para siempre. Él es el que es, Él es el que era, es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Amén, dice la Escritura. Yo le creo a la palabra del Señor, no a una moda, no a una circunstancia, no a una temporada. A lo que Dios ha dicho y lo que Él seguramente hará. Dale un aplauso al Señor si lo puedes creer. Amén. Una fe sólida, consistente. Pon atención en la minoría. En la minoría, amados. Por eso yo te digo algo, particularmente, minuciosamente a cada uno de ustedes. No les puedo decir todo su nombre, ¿verdad? Porque no va a acabar, pero a cada uno de ustedes. Los niños, por eso Jesús los pone ejemplos, que seamos como niños. ¿En quién crees que ponen más su atención? Ellos ponen mucho su atención en minorías. Una persona, un hombre, una mujer puede impactar la vida de un niño. Tú y yo somos ejemplo para estas generaciones. Los niños no van a crecer y se van a recordar. Hombre, yo me acuerdo de Iglesia Renueva cuando todos estábamos juntos levantando las manos así bien bonito. No. Van a decir, me acuerdo del bajista como adoraba a Dios. Me acuerdo de la hermana que me recibía en la puerta. Recuerdo a mi maestra de escuela dominical que me amó. Recuerdo al hermano que fiel siempre estaba ahí. Y conocíamos su testimonio, luchaba, se esforzaba y estaba ahí. Yo recuerdo eso. ¿Sabes por qué te digo? Porque muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Esos son los recuerdos que yo tengo de la iglesia en mi infancia. No recuerdo las multitudes, pero recuerdo las minorías. El Señor lo necesita. Finalmente, un propósito en la vida. Muchos esperan por ser liberados. Tú tienes un propósito en la vida, iglesia. Ser un libertador en el nombre de Cristo. Primeramente a los tuyos y a los que te rodean. Oren por los enfermos. Oren por ellos. Oren por los que tienen problemas. Muéstrenles a Cristo. Predíquenles su necesidad de arrepentimiento y la promesa de perdón de pecados en Cristo. Muchos esperan por ser liberados. La sumisión del asno al Creador y Rey, lo vemos en esto. Llevaron el pollino a Jesús, echaron sus mantos encima. Jesús entonces se montó. La obstinada voluntad del burro fue sometida a Jesús. Un burrito que nadie había montado, nadie había quebrantado su obstinada voluntad, pero se somete a Cristo. Yo creo que así somos tú y yo. El ser humano es obstinado en su naturaleza caída, en su naturaleza carnal, obstinados, tercos. Yo voy para allá, Señor. No, hijo, es por acá. No, pero acá está mejor. Obstinados, tercos.
Amados, pero la Biblia nos muestra que Cristo somete toda naturaleza, tormentos, tormentas, vientos, al mismo mar, a los peces. Somete todo a sus pies. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hay áreas que no hemos rendido a sus pies. Cristo puede someter todo. Apaciguó una tormenta cuando sus discípulos estaban angustiados y temerosos a morir, a ser ahogados. Hizo que aquellos pescadores sacaran esas redes llenas de peces, amados. Todo se somete ante Cristo. La muerte no pudo con él. Se sometió a Cristo. Cristo no le pidió permiso a la muerte para resucitar. No, la Biblia dice que la venció. Lo vamos a estudiar el domingo que viene. ¿Por qué contigo? Ha habido una excepción tal vez. ¿Por qué? Si Cristo todo lo puede. Creo firmemente que es la falta de rendición a su voluntad en la vida del ser humano. Te pregunto, iglesia, ¿está tu voluntad sujeta a la de Jesús? Su misión en la vida cristiana significa esto. ¿Hay alguien en mi vida que puede decir no lo hagas? ¿Hay alguien en mi vida que me puede decir no? Cristo, su palabra me puede decir no. Amados, yo quiero decirte algo. Una cultura sana en la iglesia va a formar nuestra voluntad. ¿Por qué, amados? Porque aún en la iglesia se manifiesta a través de la palabra, y cuando la iglesia es ordenada según la escritura, va a formar a las familias en la voluntad de Dios. ¿Puede decirme alguien en mi vida, alguien tiene la autoridad en mi vida de decirme no hagas eso? O huyo de esa persona. Mira, amado, te quiero decir esto. Todo lo espiritual y todo el conocimiento teológico que estamos aprendiendo y todos los sucesos bíblicos que estamos recordando el día de hoy, tiene que repercutir en que tú y yo podamos tener nuestro corazón en la palabra de Dios. Todo. Una vida práctica con Cristo es el resultado de buscar esta devoción que estamos teniendo por Cristo. ¿Te puede decir Cristo el día de hoy, no estás listo? ¿No estás lista? ¿Te puede decir Cristo a través de su palabra, espera? Ahora, amados, Jesús llora por Jerusalén, versículos adelante, porque Cristo ve más allá de las sutilezas y de lo externo. En Lucas 19, 41 y 42 dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú entre los pueblos entendieras el camino de la paz? Diga conmigo, entender el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Amados, en el mundo hay tantas cosas superficiales que te están robando la paz. Cristo se duele por lo que ve en tu vida, iglesia, te pregunto hoy. Así como se dolió por Jerusalén, porque Él ve más allá de lo externo en nuestras vidas, de las sonrisas que ocultan las lágrimas internas. Él no veía una multitud, Él veía minorías con un corazón dispuesto a obedecerle.
Cristo se duele por lo que ve en tu vida en esta tarde, iglesia. Cristo se interesa en nuestro dolor. Pero sabes una cosa, el pecado de ellos era su primordial preocupación, como lo es hoy en día su prioridad para con nosotros. Si le dolía a Jesús el sufrimiento que vendría a Jerusalén, porque el pecado trae sufrimiento, déjame decirte, le dolerá en su corazón lo que puede ver en nuestras familias el día de hoy, lo que puede ver en nuestros corazones. Amados, él sabía que Jerusalén iba a sufrir por no reconocer realmente que Jesús era el Mesías, y lo iba a terminar rechazando. Él dolía porque Jerusalén no entendía el tiempo de su visitación. Y déjame decirte que tú y yo estamos en visitación el día de hoy de parte de Dios. Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros y les he llamado para que den mucho fruto y su fruto permanezca. Hay un tiempo de visitación en este día para esta iglesia, para tu familia. Cuando escuchas el evangelio glorioso de Cristo, es un tiempo de visitación. Él sabía que Jerusalén iba a sufrir por no reconocer el tiempo de visitación. Lucas 19, 42, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos. Él conoce tu potencial, amados, como conocía el potencial de Jerusalén. Lo que Jerusalén pudo haber sido una ciudad de bendición, en lugar de ello llegó a ser una ciudad de guerra y aflicción. ¿Sabías tú eso? La guerra fue inminente para Jerusalén. Esta profecía se cumplió cuando el emperador romano Tito destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 66 después de Cristo, porque no entendió el tiempo de su visitación. Dice Lucas 19, 43 al 44: no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Dice, gracias. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste, diga conmigo, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¡Wow! Jesús anhela darnos paz, amados. El verso 42 dice: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Diga conmigo: el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Hay un tiempo de gracia, amados, y el tiempo de gracia es hoy. Hoy Cristo está hablando a tu corazón. Hoy Cristo quiere reconciliar tu vida con Él. Hoy es el momento para entregarnos. Hoy es el momento para entregar nuestras familias, para en verdad disfrutar a Cristo y seguirle. Necesitamos entender el camino de la paz. En Juan 14, 27 Jesús dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Cuánto necesita esta generación esto? Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El mundo, las mayorías no lo dan. No lo dan, iglesia. Es Cristo quien da la paz. Es un regalo para experimentar en la mente y en el corazón. Ahora, ¿cómo entiendo el camino de la paz? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Reconocer que el pecado, mi necedad, mi terquedad, mi obstinación me hace estar en guerra con Dios. El principal problema del ser humano es que está en guerra con Dios, amados. Si tú quieres experimentar el camino de la paz, necesitas primero reconocer que mi necedad y mi pecado me hace estar enemistado con Dios.
Segundo, es arrepentirme de seguir mi propia prudencia y seguir a Jesús con todo mi corazón, amados. Ese es el camino de la paz. Cuando Cristo fue revelado al apóstol Pablo, camino a Damasco, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pablo pensaba que estaba bien. Y Cristo fue revelado y se le apareció en el camino. ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes qué significa eso? Es como si hubiera un aguijón y tú mismo estuvieras dándote así. Muchos cristianos piensan que están bien, amados. Y muchas veces pensamos que estamos bien. Pero obstinadamente estamos en el camino de la guerra y destrucción y no queremos ceder. Es que a mi manera, Señor, a tu manera, amados. Tú no tienes la autoridad para salvarte. Tú no tienes la bondad para agradar a Dios. Es Cristo a través de ti. Es Dios que proveyó a Cristo para ser libre, para desatarnos. No puedes solo. Es que voy a dejar el vicio. No necesito esto y no necesito el otro. Necesitas a Cristo, amado. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te estás lastimando, estás en guerra con Dios. Es que a mi manera te voy a seguir. Ay, pastor, ¿cómo es exagerado? Nos quiere tener ahí siempre en la iglesia. Es que la vida de un pastor es la iglesia. No, no, señores. Yo aquí en la iglesia vengo a adorarle y a servirle. Yo tengo una vida allá afuera. Mi familia y todas mis ocupaciones. Yo vengo aquí porque es importante congregarme y seguir a Cristo a la manera de Él, no a mi manera. Porque a nuestra manera no nos van a salir las cosas. Ay, pero es que yo, obstinación. Obstinación. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Y qué si Dios ahorita te está visitando y tú no lo estás reconociendo? ¿Por qué? Porque estás dando un paso atrás. Y estás rehusando rendir esas cosas que sabes que no están bien en tu vida, pero sigues a la multitud. Porque sigues enojado, preocupado, afanado por cosas que perecen. O en el pasado, pensando que es más grande tu pecado que el amor de Dios. Amados, Jesús ya había hecho lamento por Jerusalén. En Lucas 13:34 ya se había lamentado y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos. Amados, ¿sabes que abrirle el corazón a Cristo y rendirte a Cristo es para tu protección y tu beneficio? ¿Sabes que no le estás haciendo un favor a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a nadie? ¿Sabes que entregarte a Cristo es para tu protección y para tus generaciones? Este mundo no está jugando y la perversión no está jugando, está avanzando. Pero los cristianos no hemos entendido que a Cristo se le da todo el corazón, porque Él se entregó completo en una cruz por nosotros. Y estoy convencido, amados, que lo que no le entregas a Cristo, el diablo te lo quitará. Cuando una generación no se rinde a Cristo y una generación deja de pasar el tiempo de su visitación, la próxima no entenderá la responsabilidad que conlleva Cristo y su mensaje. Es para tu protección. Abrirle nuestro corazón a Jesús.
Jesús fue sumiso al Padre por amor a nosotros. Fue a la cruz a cumplir su destino en Dios. Y Jesús nos llama a tomar nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos para vivir los beneficios de una nueva vida. ¿Quieres la voluntad de Dios? Yo la necesito, la oro todo el tiempo, la busco, porque me he dado cuenta que mi voluntad, amados, me ha llevado a toparme con pared. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios? ¿Cuántos necesitan la voluntad de Dios? Tú no puedes pedir algo si no reconoces que lo necesitas. Lo primero que tienes que hacer para concluir este mensaje es, pues, levantarte un poquito y desentumirte. No te creas. Lo primero que tienes que reconocer es que necesitas la voluntad de Dios. Que no le estás haciendo un favor a Dios, que lo necesitas. Lo necesitas como yo lo necesito, como todos lo necesitamos. Porque cuando uno pide algo, lo pide sabiendo que lo necesita. Si no lo necesitas, pues te pasa el día de tu visitación, el tiempo de tu visitación, y le haces como que fue un buen tiempo. Fue un buen tiempo. No, más que un tiempo. Es mi necesidad presente y futura de la presencia de Dios en mi vida, de la bendición de Cristo en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. Yo necesito que Cristo esté en mi vida. Yo lo necesito. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y oras conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, pido en tu misericordia que me permitas entregar mi voluntad a ti. Mis yo quiero, mis yo prefiero. Reconozco que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, en el nombre de Jesús. Dani Gómez, ¿puedes pasar, por favor? Te pido que tu voluntad sea para conmigo. Hoy adoramos al Hijo de Dios. Hoy exaltamos el nombre de Cristo. Padre, queremos ser una multitud que entiende que esto es más que emoción, que esto es más que un momento, esto es un compromiso contigo. Iglesia, dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oremos para que nuestra iglesia sea la de los escogidos. Que nos podamos ver en el cielo todos y digamos, valió la pena seguir a Cristo. Valió la pena ceder. Que me puedes decir, ¿qué onda, pastor? Y le digo, ¿qué onda, mi hermano? Y valió la pena, pastor, obedecer al Señor. Sí, claro que sí, mira, aquí estamos. Nuestros ojos estarán en las minorías que obedecieron. No quiere decir que, pues, solo sea un pequeño grupo el que vaya a entrar al cielo, ¿no? Cristo habla de la disposición de entregar el corazón a Cristo y a su verdad, que muchos no la tienen. Pero si tú quieres ser de los que se entregan al Señor radicalmente, sin reservas, sin condiciones, levanta tu mano derecha y dile: Jesús, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Quiero entregarte todo de mí. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Jesús, yo quiero que mis hijos tengan propósito en la vida en ti. Quiero que mis hijos tengan victorias en ti. Pero porque tú estés en sus vidas, Dios. Y quiero enseñarles que se trata de ti y no de nosotros.
Y quiero, Señor, que tú seas el centro de mi vida, de mi familia. Y hoy declaramos: bendito el que viene en el nombre del Señor a liberarnos, a desatarnos del pecado, de las malas obras, de la injusticia, de la inmoralidad. Vamos, dígale: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos, dígale: bendito el que viene en el nombre del Señor. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos. Alguien le da un aplauso al Señor, por favor. Déselo fuerte y adoremos al Señor con sumisión en nuestro corazón. Amén, aleluya.